Dios ha sido bueno con nosotros. Nos dio la oportunidad de estar aquí, de poder nuevamente reunirnos para oír la palabra de Dios. Así que vamos a tener un buen tiempo. Ayúdenos para poder tener un buen orden. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para poder hacer que la gloria de Dios se manifieste en este día. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 14 del libro de Juan. Vamos a leer el versículo 7 en adelante, para que así iniciemos en esta preciosa tarde. Capítulo 14, versículo 7. Si me conociereis, o si me conocieseis, dijo Cristo, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis, escuchen ustedes, visto. Lo conoces y lo estás viendo. Dícele entonces Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde a Felipe y le dice: tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, subrayando, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No era una representación, como lo dice la tripartida, sino que era el Padre frente a ellos. No dijo: el que me ha visto a mí está viendo a alguien separado de mí, sino que el que me ha visto a mí está viendo a su Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Veamos algo y cosas muy importantes que Jesús está diciendo. Él no pudo hacer una división de personajes, ni él mismo lo pudo hacer, pero eso sí, el hombre con la tradición ha hecho eso a través de los siglos. Algo que inició, por supuesto, en el año 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea. No sé si ustedes han oído hablar un poquito acerca de ese concilio que sucedió en el año 325 después de Cristo, donde se ideó que Dios era tres personas, ¿verdad? Y que necesitamos nosotros aprender qué es lo que la Biblia enseña para que podamos comprender bien esto. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también Él las hará. Óigame bien, vamos a tratar de comprender esto que es muy importante. Por eso a esta enseñanza le hemos puesto: Jesucristo es nuestro Dios. ¿Cuántos creen que Cristo es el verdadero Dios de la vida eterna? No es un Dios verdadero, no, Señor. Jesucristo es el verdadero Dios. Primera de Juan 5:20. Es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuál Dios? Pues el único, el que ha existido desde el principio. Acuérdese que Dios le dijo a Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no tres, sino uno es. Comienza diciendo Jesucristo: si me conociereis, o sea, si me conoces. En otras palabras, si me conoces a mí, automáticamente estás conociendo quién es el Padre. Y no solamente me conocerás a mí, sino que ahora que estoy aquí frente a ustedes, no solamente me has conocido, sino que estás viendo al Padre, está aquí frente a ti. Cuando Jesús dice: el que me ha visto al Padre, y le dice: ¿cómo pues dices tú que te muestre a alguien separado de mí? Aquí estoy frente a ti. Entonces,
Para poder conocer, como dijo Cristo, el que me conoce a mí, conoce quién es el Padre. Esto lo vemos, este principio también lo vemos en Mateo 11:27. Cuando dijo Jesús que para poder conocer quién es el Padre, entonces hay que ir a Cristo, porque es Cristo el único que lo puede revelar. Vemos nosotros en la Biblia que se le llama a Jesús la imagen visible del Dios invisible. Colosenses capítulo 1 y versículo 15. Escuche bien, esto es muy importante para poder entender lo que está diciendo aquí Jesús en este capítulo 14 del libro de Juan. Dice la Biblia que Jesucristo es la imagen visible del Dios que no se puede ver. Escúcheme muy bien, porque aquí es donde está encerrado el conocimiento y la sabiduría para saber quién es Dios. Esta imagen visible representa a un poder y a un potencial invisible, a lo cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Entonces Dios, siendo luz inaccesible, siendo una luz impenetrable, siendo alguien al que nosotros no tenemos acceso, es impenetrable, como dice la Biblia, lo repito, 1 Timoteo 6:16, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni tiene la promesa de verlo, subraye usted, jamás. Entonces, siendo Dios ese fuego consumidor de Hebreos 12:29, esa luz inaccesible, ese Dios que hizo temblar el Sinaí con su presencia, entonces, ¿qué hizo Dios entonces para poder hablar con sus criaturas? Vemos que cuando comienza el libro de los Hebreos nos da una idea de que lo que Dios utilizó para poder hablar con sus criaturas es que siempre Dios se manifestó de muchas formas y de muchas maneras. Siendo claros y entendiendo que la Biblia, que Dios es espíritu, entonces nos damos cuenta que un espíritu es algo a quien nosotros no podemos ver, no podemos tocar, no podemos imaginárnoslos, porque dice la Biblia que Dios es espíritu. Pero Dios, para poder manifestarse al hombre, siendo el espíritu, siendo luz inaccesible, utilizó una imagen visible para que a través de esa imagen visible nosotros pudiéramos conocer a Dios. Si Dios es espíritu, no podemos dibujarlo, ni podemos imaginarlo, ni siquiera pensar que es una persona como nosotros. Menos tres, pues yo no sé de dónde sacarían esa ideología, ¿verdad? De que son tres personas. Si fueran tres personas, entonces, óigame bien, tendríamos que aceptar que tendrían cuerpo, alma y espíritu esas personas, y sería algo que va en contra de la naturaleza de Dios, porque Dios no es hombre, dice Números 23:19. Entonces, nosotros ni siquiera en nuestra mente humana, la Biblia nos dice, es más, de hecho nos prohíbe que nosotros le hagamos figura a Dios. La Biblia nos lo dice claramente, que no tenemos nosotros la autoridad espiritual para pensar y figurarnos a Dios y pensar que es una persona, que es un personaje. Antes, al contrario, dice la Biblia cómo nosotros pudiéramos figurarnos a Dios, o a qué lo podemos asimilar, como dice Isaías 40:25, ¿a qué pues me haréis semejante o seré asimilado? Dios no solamente vemos que nos prohíbe que nosotros le hagamos figuras, sino que aún en Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 17,
nos prohíbe que le hagamos figura de efigie de varón alguna, de varón, de hembra, de ave alada o de pez. Y es todo lo contrario a lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos de nosotros hemos visto este tipo de figuras para supuestamente decir que a través de esas figuras está representado el cristianismo? Ve usted en las iglesias un pescado, ve una paloma, ve una cruz, utilizando la imaginación para decir: de esta forma yo identifico que soy un cristiano. Y óigame bien, ese tipo de ideologías van en contra de la palabra de Dios y en contra del conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ya dije, Deuteronomios 4:15 al 17 nos prohíbe terminantemente, y lo dice específicamente, de varón, de ave alada, de pez y de hombre. Dios nos lo prohíbe. Si nosotros hemos nacido de Dios, si somos linaje de Dios, como dice la Biblia en Hechos 17:29, que si nosotros, siendo linaje de Dios, no hemos de estimar o debemos de tener en nuestra mente que la divinidad de Dios sea semejante a oro o a plata o a efigie de varón o cualquier ideología. O sea, si tú eres una persona, uno que es linaje de Dios, tienes que aprender a adorar, como dice la Biblia, en espíritu y en verdad, sin tener en tu mente ideologías que nos han plantado a través de los siglos para decir que así es Dios. Por eso dice la Biblia que Dios es espíritu y los que le adoran, ¿cómo tienen que hacerle? ¿A través de ideologías, a través de figuras, a través de símbolos? No, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Yo me imagino que esta fue una de las áreas más importantes en las que Jesús tuvo que trabajar para poder dar a entender quién era Él. Y fue muy difícil para que los apóstoles, para que sus seguidores, para aquellos que se acercaban a Él pudieran entenderle quién era Él. Así que Dios, dice la Biblia, habita en luz inaccesible, habita en inmortalidad, vive en un reino de eternidad, en una dimensión donde no hay tiempos y todo es absolutamente eterno. Dios no es como nosotros. Él fue el que, dice la Biblia, que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, pero el hombre revolteó las cosas y revirtió lo que Dios dijo. ¿Y qué hace el hombre? Hace a Dios a su imagen y a su semejanza. Y es al revés. Siempre queremos utilizar estas formas para poder nosotros hacer creer que Dios es así como nosotros pensamos. O sea, creemos que Dios se parece a nosotros, pero cuando dice la Biblia que nos hizo a su imagen, es porque Dios desde el principio había creado una imagen en la que Él se manifestaría al hombre. Por eso dice la Biblia en Colosenses capítulo 1 versículo 15, donde leíamos ahorita, que Jesucristo es la imagen visible de lo que hay detrás de esa imagen visible que no podemos ver ni imaginarnos. Escuche bien, porque esto es muy importante. Ya dijimos que no debemos de estimar que la divinidad sea semejante a escultura de artificio, de varón, de hembra, de oro, de plata o de imaginación de hombres. Pero parece ser que muy pocos cristianos han entendido esto. Parece ser que hay muchos que han caído en la trampa de la ideología de Constantino el Grande, cuando ideó que Dios era personas. Óigame bien, Dios no tiene nada que ver con lo humano, absolutamente, para nada. Es muy terminantemente lo que nosotros podemos entender acerca de lo que es Dios en su esencia. Dios en su esencia no tiene figura ni parecer, pero Dios se manifestó a través de un cuerpo visible llamado Jesucristo. Por eso Cristo decía: nadie viene
al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque es a través de Cristo que tenemos el contacto con la esencia invisible, incorpórea de Dios. Y no hay más. ¿Cómo le llamaba Cristo a esta esencia invisible, a este fuego consumidor, a este poder que habita en inmortalidad? Cristo a ese poder le llamaba el Padre, pero estaba utilizando un lenguaje donde nosotros podíamos, a través de este mensaje, entender quién era Dios. Pero el conocedor de la Biblia está consciente y sabe que Dios no tiene figura ni parecer, ni mucho menos es una persona. Vemos entonces que el hombre siempre insiste, terquea en querer ponerle personalidad a Dios. Y eso es algo con lo que siempre tendremos nosotros que luchar. Siempre tendemos a ponerle personalidad a Dios y sobre todo una personalidad humana y limitarlo a un cuerpo o a personas. Eso es lo más pobre que puede existir, pensar que Dios es eso. Es denigrar el poder de Dios, es denigrar el poder que está detrás de alguien que es la imagen visible del Dios que no podemos ver. Dios le dijo en el tiempo de Moisés, en Éxodo 33 a Moisés: no podrás ver mi rostro y vivirás. No me puede ver hombre y vivirá. ¿Por qué? Porque Dios es un poder inaccesible, pero lo único que hizo Dios a través de Jesús es hacerse visible, accesible, para que a través de Jesús nosotros tuviéramos contacto con Dios, con el Dios invisible. Por eso, en Isaías 40, 17, 18 dice que como nada son todas las gentes de Él. O sea, nosotros no somos nada delante de Él. En su comparación somos estimados en menos que nada y como lo que no es. O sea, delante de Dios no somos nada nosotros. Y creer que Dios es como nosotros es lo más triste que pueda existir en una mente de confusión para poder entender a Jesús. El día que nosotros entendamos lo que significa la palabra hijo es cuando vamos a entender a qué se refería la Biblia cuando habla de hijo de Dios. Voy a darles dos análisis acerca de lo que significa la palabra hijo, que no tiene nada que ver con el parentesco humano. Apunten estas dos cosas que les voy a mencionar. Veamos el análisis del griego, la palabra hijo, número 1, que es la palabra huios, H-U-I-O-S. Existe otro término que se llama tekanon, que viene del griego. Número 1, tiene que ver con la descendencia, eso es lógico, pero en el sentido bíblico espiritual significa renuevo espiritual, la palabra hijo. Y la palabra hijo del hebreo viene de la raíz yaladach, y significa producir, alumbrar y dar a luz. Escuche esto. ¿Qué nos dice la Biblia? Que saldrá cual renuevo delante de Dios. Entonces entendemos que este renuevo de plenitud era precisamente la parte visible que Jesucristo representaba acerca de lo que era Dios. Este renuevo de plenitud viene a ser el que vino a alumbrar, el que vino a dar a luz, y Él fue muy claro y muy específico. La Biblia no solamente dice que Jesucristo era cual renuevo que venía para alumbrar, para producir, para dar a luz. Por eso la Biblia le llama el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque era el renuevo en el que Dios venía a establecer un nuevo pacto para que el hombre pudiera alcanzar la salvación. Vino a alumbrar, vino a producir, vino a dar a luz. Por eso es el Hijo de Dios.
No tiene nada que ver con la descendencia humana, porque dice Hebreos capítulo 7, versículo 3, que Jesucristo es sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Entonces, este Padre del que habla Hebreos 7:3 es el mismo de Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese es al Señor al que nosotros servimos. Muy bien. Vemos entonces que todo aquel que no ha entendido esto no puede darse cuenta que Jesucristo era precisamente el renuevo de plenitud, que era el que venía a alumbrar, el que venía a producir, a dar a luz. Mientras el hombre no entienda esto, no va a poder entender lo que la Biblia dice acerca de Jesús, cuando dice en Juan capítulo 5, versículo 19, que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que viene a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, esto también lo hace el Hijo juntamente. ¿Por qué? Porque era Él el resplandor de la gloria del Dios que no podemos ver. Todo lo que Él hace, esto también lo hace el Hijo, no separadamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una inherencia que hay entre Dios, que era la luz inaccesible, y la accesible luz a la cual nosotros conocimos y vimos su gloria. Dice la Biblia, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque era el resplandor de la gloria de Dios, que vino, dice la Biblia, a alumbrar nuestros corazones, a alumbrar nuestro entendimiento para saber y conocer a Dios. La idea de la Santísima Trinidad es un misterio que nadie entiende. Tiene confundidos a muchos, y Dios no es un Dios de confusión. El conocer a Dios en su divinidad no se entiende por el intelecto humano, ni tampoco utilizando las ideologías de hombres, ni utilizando la capacidad humana o pensando que Dios es como nosotros. El conocimiento de Cristo tiene que ver con la experiencia espiritual. Por eso cuando Cristo le dijo a Pedro, ¿tú quién dices que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el resplandor, el dador de luz, el que vino a producir. Eres el renuevo espiritual de Dios. Eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, el Verbo, que era el que se hizo carne, era de la esencia divina de Dios. Siendo inaccesible Dios, tuvo que utilizar un cuerpo humano para que a través de esa manifestación nosotros pudiéramos entender quién era Dios. Pero el Espíritu Santo vemos que no es corpóreo, no es ningún personaje, no se trata de personajes, sino que se trata de una manifestación visible de un Dios que no puede ser conocido fuera de Jesucristo. No podemos conocer a Dios fuera de Jesús. Para conocer quién es el Padre, dijo Cristo, yo soy el único que lo puede revelar, y nadie puede ir al Padre, o sea, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿para qué le buscamos? Si Cristo nos está diciendo, si te vas por otro lado, por otro rumbo, por otro camino, nunca vas a entender quién es Dios. Para poder entender quién es Dios, necesitamos ir al único que lo puede revelar. Y si conocemos profundamente a Jesús, entonces vamos a comenzar a entender quién es verdaderamente Dios. Dios es un Dios absoluto, único. No hay nadie semejante a Él. Por eso la Biblia dice, no hay fuerte, no conozco ninguno, no hay nadie. Es un Dios indivisible, es un Dios que no está
dividido, no está separado, sino que se trata de un Dios y Señor al cual nosotros conocimos en Jesucristo, porque ahí es donde están escondidos, dice el apóstol Pablo, todos los tesoros de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Vemos entonces que este misterio ha sido revelado cuando Cristo se presenta en este mundo. Y el apóstol dice, es a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales, vea usted, quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1, 26 y 27. Cristo mismo es un misterio entre los hombres, porque dice la Biblia que Dios ha sido manifestado en carne. Dios, no un Dios, ni un personaje separado de Dios. No, no y no. Dios. Y yo creo en un solo Dios. Yo no sé cuántos dioses de usted, pero yo creo que Cristo es el único Dios a que nosotros debemos de servir. Dice que este misterio había estado oculto desde los siglos y edades, pero a través de Cristo es revelado. Por eso vemos que a través de Jesús es donde está la verdadera revelación para el conocimiento de Dios. No es ninguna revelación, y lo voy a decir con toda franqueza, pensar que Dios es tres personas. No es ninguna revelación, es una confusión. Los que enseñan esta ideología primero dicen Jesucristo es Dios y Cristo está sentado a la derecha del Papá allá en el cielo. Bueno, ¿es o no es Dios? No es, sí, Él es el verdadero Dios, sí, pero ¿y por qué? Cuando comienzas a desarrollar una enseñanza acerca del conocimiento de Cristo, inmediatamente surge la ideología de un viejito que es el Papá. O sea, ellos mismos están confundidos. Por eso es que cuando se trata de hablar del Hijo de Dios, ellos piensan que Dios tiene una familia en el cielo. Bueno, y si Cristo es el Padre, y entonces ¿quién es la mamá? Si tuviéramos esa ideología en nuestra mente, ¿cómo creer que Dios tiene una familia en el cielo? Cuando dice la Biblia que es sin padre, sin madre, sin linaje, Él no tiene familia. Dios no tiene una familia. Es mentira del diablo, es mentira. El verdadero conocimiento de Dios está en conocer quién es Cristo. Porque dice la Biblia que en Cristo habitaba toda la plenitud de la divinidad a través de un cuerpo. Y al decir que cuando habitaba en Cristo toda la plenitud de la divinidad, no nos deja ningún lugar para hacer un segundo o un tercer personaje acerca de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo está toda la plenitud de la divinidad corporalmente, dice la Biblia, y en Él estamos completos, no necesitamos más personas. En Él estamos completos. O sea, en la esencia divina solamente hay una imagen, solamente hay un cuerpo, solamente hay una persona, y esa es la manifestación visible de un solo Dios a través de un cuerpo visible, a través de una forma visible llamada Jesucristo. Y ahí está la imagen visible a la que tenemos acceso. No podemos ir más allá de Cristo. Óigame bien, porque Cristo es el único al que vamos a conocer. ¿Por qué? Porque a través de Jesús está el verdadero Dios y la vida eterna. No hablando de personajes, sino hablando de la forma accesible que se hizo Dios para que le conociéramos a través de Cristo. Él es el único Dios y verdadero. Él es el principio y el fin. Él es el único yo soy. Nadie más y nadie más. Él es el tabernáculo de Dios entre los hombres. Él es el Dios al cual nosotros debemos de adorar, porque es a través de Jesús que Dios está reconciliando al mundo así. Vemos entonces que
que no puede haber nadie más fuera de Jesucristo. Dice la Biblia, óigame bien, un Señor, una fe, un bautismo, un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios. Efesios 4, 4 al 6. La Biblia es muy sencilla, no hay confusión. La Biblia es lo más simple que tenemos para poder entender quién es el Señor. Y la Biblia dice que Jesucristo es el único Señor y Dios. Y fuera de Él no hay quien salve, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesucristo es el único medio de salvación. Jesucristo es el único que puede darnos esta revelación y este conocimiento. Vemos entonces que no solamente existe un solo personaje, un solo camino para poder ir a Dios, sino que vemos que Cristo es el único punto visible donde nosotros podemos encontrarnos con Dios. Hay un cuerpo, hay un solo espíritu, hay una sola palabra, hay un solo Señor. Aquí vemos entonces lo que dice el Salmo 97:5. Dice que Jehová es el Señor de toda la tierra. Y en Hechos capítulo 10, versículo 36 dice que Jesucristo es el Señor de todos. No existe otro Señor. No existe otro Dios, ni existe otro medio de salvación. Vemos entonces solo en Jesús el tabernáculo de Dios entre los hombres, a través del cual la esencia invisible de Dios, a través del cual el Dios invisible se ha manifestado. Por eso Cristo, cuando se presenta a este mundo y cuando el apóstol Juan empieza a hablar de Jesús, dice: en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es Cristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, amén. Entonces encontramos en este punto visible lo que dice el apóstol Tito, donde dice la manifestación del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Tito 2:13. Por eso el estudiante de la Biblia, de la palabra de Dios, está consabido que no existe ningún otro nombre dado a los hombres para poder encontrar la salvación. El nombre que es sobre todo nombre, el nombre al cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Donde podemos ver esto, Filipenses 2:9 y 10. El nombre de Jesucristo queda como el único nombre al cual nosotros podemos allegarnos. Dice la Biblia: todo lo que hagáis, absolutamente todo lo que hagáis, sea de hecho, sea de palabra, hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único y verdadero Dios. Pero ¿qué sucede cuando Cristo habla a sus apóstoles? Inmediatamente surge alguien de entre los apóstoles que comienza a preguntarle: bueno, tú hablas mucho del Padre, hablas que el Padre que le abre. Dinos entonces, Jesús, ¿dónde está el Padre? Ay, 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 tanto tiempo que estás conmigo, tengo 3 años y medio predicando y todavía no me has conocido, tripartita. Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿De dónde te sacó el Padre? ¿De dónde? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo soy la imagen visible del Dios invisible? ¿No lo crees? Y luego podemos irnos a 2 Corintios 4:6 para poder tratar de entender mejor esto que estaba diciendo Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz que vemos aquí vemos claramente el renuevo de plenitud.
Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, el que alumbró, el que dio a luz en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria, óigame bien, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. A través de Jesús es que nosotros tenemos acceso a Dios, al Dios invisible, al Dios inaccesible, al Dios impenetrable, al Dios que no podemos ver. Aquí vemos entonces que Jesús estaba tratando de darle a entender a sus apóstoles quién era Él. Por eso cuando hablamos de esta revelación y de este conocimiento, vemos entonces que no existe otra fórmula para poder ir a Dios, solamente a través de Jesucristo, solo Jesús y solo Jesús. Aunque nos llamen así, ¿verdad? Aunque la Biblia dice que Él no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Jesús dijo: yo soy el que desde el principio os he dicho. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, óigame bien, el único al que tú puedes tener acceso. Y óigame bien, al final dijo algo muy importante. Después de decir quién era Él: yo soy el camino, yo soy la resurrección, yo soy el buen pastor, yo soy el Dios todopoderoso. Yo, antes que Abraham fuese, yo soy, una expresión que solamente le pertenece a Dios, la utilizó Cristo, y al final dijo Jesús: si no creyeres que yo soy, en tus pecados vas a morir. Pero en esta tarde yo quiero que ustedes, a través de este conocimiento, ustedes crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos por último 1 Juan 5:20, y con esto cerramos esta enseñanza. Quiero que lo leamos todos juntos para poder cerrar con broche de oro lo que dice 1 Juan, capítulo 5, versículo 20. Vamos a empezar juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer a uno de los que son verdaderos. Para conocer al que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el Hijo de Dios? Ya entendemos, en su Hijo Jesucristo. Y luego sigue diciendo: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Marcos 12:29. Vuestro Dios es uno, y ese uno se llama Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra de esta preciosa tarde. Pónganse de pie, pónganse de pie. Gracias, lo bueno, si se lo va a dar, déselo con mucho ánimo y fortaleza. Dígale: gracias por haberte conocido, Señor. Gracias. Si Cristo es el único Salvador, si Cristo es el que pagó el precio por nosotros, si Cristo es el que va a vivir eternamente con nosotros, porque Él dijo: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. ¿Para qué le buscan? ¿Para qué le buscan? ¿Qué